Hablemos de la crisis en el sistema sanitario, que me parece que está muy vinculado al proceso inflacionario que impactó de lleno. La devaluación. La devaluación, ¿no? Se habla ahora del copago. ¿Es lo mismo que el coseguro? No. No es lo mismo. No, ahí está. El ¿Cómo es? coseguro en realidad surgió un poco por esto, ¿no? Porque el coseguro es hijo de la crisis. O sea, originalmente no se cobraba coseguro. Estamos hablando de años A. De verdad. O sea, vos ibas, la obra social te cubría y no tenías que pagar ningún extra. Después se implementó el coseguro justamente por esto, un poco por esta cuestión. Tiene Y el mismo después origen. quedó institucionalizado como uso y costumbre y ya uno va y te Claro, dicen que el coseguro es 1000 mangos, listo, pago 1000 El mangos. coseguro y el copago tienen la misma madre y el mismo padre. Exactamente. Algunas clínicas y sanatorios del sector privado esta semana comenzaron a cobrar el copago para atender a pacientes aunque tengan obra social. Mucha gente en estas épocas de crisis está pagando la obra social, la prepaga, con un supremo esfuerzo porque aumenta todos los meses y ahora se da con esta noticia, que es un verdadero golpe para muchísimos afiliados de todas las obras sociales. Estamos muy preocupados, veníamos diciendo que el problema era el recurso humano, pero hemos llegado a un punto donde está prácticamente desertando los profesionales, no quieren atender más por obras sociales. Entonces nos preguntamos si el sistema de obra social como está plantado, de seguridad social, si va a seguir resistiendo esto o no, o si realmente hay que hacer modificaciones para que el sistema pueda funcionar, ¿no? Esto es algo que se viene dando ya desde esta semana en los diferentes establecimientos privados de acá de Córdoba. Entonces estamos verificando a través de nuestros cuerpos delegados en dónde se vienen dando para hacer las denuncias pertinentes. Los trabajadores que normalmente tienen las obras sociales de cada actividad son solidarias, entonces transmitirle ese copago como quieren, como lo están haciendo, es en desmedro de los trabajadores. El copago no es una presión para lograr de que el financiador pague más, es una situación de emergencia que se da por el contexto económico que vive nuestro país, donde necesitamos una ayuda financiera inmediata, que es la que se le pide a algunos pacientes. El que está pagando los platos rotos, como quien dice, es el paciente, que es el afiliado, Sí. que mensualmente hace su aporte a la obra social, a la prepaga o a la obra social. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Empezamos Redacción Abierta con este resumen de medios para introducir a la temática de hoy porque, como habrán visto, hicimos un poco un salpicado de medios hablando sobre un poco esto que desencadenó o que volvió a reactualizar, podríamos decir, el anuncio del Gobierno Nacional a fines de agosto con el congelamiento por 90 días de las tarifas de las obras sociales y de las prepagas. Después la noticia que no fue bien recibida por el sector, el anuncio de que eso, digamos, se iba a congelar los aranceles que se trasladaban a las clínicas y a los profesionales y por ende después esto, digamos, que ha salido por todos lados, este hecho de la reactualización del copago o coseguro, ya me corregirán quienes están por aquí, algo que no es nuevo, digamos, vamos a decirlo, en Argentina se viene, después de muchos momentos de crisis, institucionalizando, por decirlo de alguna manera, el copago o coseguro. Pero la situación, quizás quienes están en el tema nos lo van a explicar mejor, es más grave y va más allá. Y por eso invitamos a distintos actores del sistema de salud para que nos den su opinión, para, no sé si lo vamos a resolver en 40 minutos, pero sí por lo menos tratar de tener un panorama claro de esta situación. Por este lado les tengo a Ignacio Ascuti, presidente de ACLISA, a Nati Lazzarini de La Voz y a Juan Gras, director del Hospital Italiano. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir. Y por este otro lado lo tenemos a José Mori del Colegio de Odontólogos, secretario, y a Diego Berner, vicepresidente del Consejo Médico. ¿Cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas noches. Nati, como para trazar un panorama, pinté algo general, pero digo, viene complicada la situación, ¿no?
Sí, como vos dijiste, no es un tema nuevo. Esto de las demoras de 3 meses en pagar las obras sociales creo que la han tenido siempre, pero bueno, en este contexto de devaluación del peso y después de las elecciones primarias, esa demora se tornó insostenible. Pero bueno, sí, como dijiste, el problema de la salud es crónico y es medio complicado resumirlo acá, pero podríamos decir que abarca como varias aristas. Tenemos por un lado una gran fragmentación de obras sociales, prepagas, por un lado el Estado, de sistemas que por ahí les cuesta dialogar o no dialogan, y también tenemos un concepto de salud pública que por supuesto que hay que defender, pero con un presupuesto limitado. Entonces, ¿cómo hacemos para atender las demandas de salud de toda la población con un presupuesto que acá en Finlandia y en todos lados es finito? Entonces, bueno, espero que en estos 40 minutos podamos por lo menos no cambiar el mundo, pero resolver o poder plantear algunos de los dilemas. Para dar una idea, en este sistema, digamos, de salud, si se quiere, con efectores privados, se termina atendiendo, diríamos, 6 o 7 de cada 10 argentinos, ¿no? Más o menos. ¿Tengo bien el número, Ignacio? Sí, totalmente. ¿Cómo lo ves el panorama vos? No, el panorama para nosotros es desalentador. El contexto general no colabora y la situación particular de las clínicas y sanatorios privados también es preocupante por las características propias de la actividad, por las características del financiador que tiene demora en los pagos, por otras cuestiones que vemos que van influyendo en este sector, como es agregar prestaciones y no agregar un presupuesto para cubrirlas. Cuando se va agregando, digamos, a la canasta de prestaciones se le van agregando nuevas cuestiones por ley o vía amparo y no se dice de dónde se va a sacar el dinero para poder solventar esas prestaciones, también van desfinanciando el sector. ¿Es una tensión que tienen entre las clínicas, sanatorios privados y los financiadores, que son las obras sociales, las prepagas? ¿Va más allá? Digamos, porque dicen, bueno, si no nos actualizan, nosotros lo trasladamos al paciente, directo. Es que es eso y además es la necesidad inmediata de contar con los fondos. Cualquier acuerdo que vos hagas con una obra social hoy, esa prestación que vos des hoy, te la van a pagar en enero. ¿Cuánto va a valer en enero una caja de guantes que pasó de 600 pesos a 2.800 pesos en una semana? ¿Cuánto vas a pagar en enero? Entonces la necesidad de financiamiento es ya. Más allá de esos acuerdos que vos puedas hacer, necesitas que hoy haya un flujo de fondos que permita sostener la actividad. Y después tenemos que decir que hay financiadores muy importantes que empiezan a mirar para el costado. El caso de la obra social provincial nuestra, del APROS, con la cual venimos discutiendo, debatiendo y no encontramos una salida para que los fondos que recaudan de los afiliados lleguen a donde tienen que ir, que es al prestador y el médico que dan la prestación de salud, en definitiva, ¿no? Juan, eso que decíamos, quizá digamos alguien que nos está mirando, por ahí no lo sabe, que lo decíamos digamos como al pasar, pero esto de que una práctica se realice y se cobre a los 90 días en un contexto inflacionario es medio inaguantable, ¿no? Y es imposible por parte de un prestador poder financiar justamente al financiador con su propio trabajo, digamos. ¿Por qué se debe? Para que digamos, convengamos, para que se dé una prestación. O sea, porque digo, tanto ustedes, tanto las clínicas, los hospitales, como los profesionales lo cobran a 90 días. Entendamos que para que se dé una prestación médica, primero, el centro de todo es el paciente. Porque hay un paciente que tiene una necesidad, existe un médico. Si no, no tendría razón de ser que exista un médico. El médico tiene que ejercer su arte en un lugar que tenga las posibilidades para que él pueda llevar adelante su actividad, que es una clínica. Pero si no hay financiamiento para realizar esa actividad, la actividad no se puede dar. O sea, no existe la gratuidad en la atención médica porque todo tiene un costo. Tiene un costo de insumos, tiene un costo de mano de obra, tiene un costo y hay que financiarlo. Por eso en el mundo se idearon sistemas de cobertura para dar justamente esta contención a los pacientes.
donde existen diferentes sistemas. En nuestro país, nosotros tenemos la seguridad, tenemos hospitales que gestiona el Estado, todos somos de salud pública. La salud pública es un concepto de la salud de toda la gente. ¿Cómo se da la prestación? Por un lado tenemos estatal, hospitales que gestiona el Estado, donde con nuestros impuestos solventamos esa actividad. La pagamos, no son gratis. Seguro. Y por otro lado tenemos, ahí se financia la oferta, se financia lo que cueste el hospital. Y por otro lado tenemos el financiamiento a través de la seguridad social y la medicina prepaga, donde lo que se financia es la demanda, o sea, un paciente que está bajo cobertura de la seguridad social tiene una necesidad de atención médica, concurre a un centro de atención donde su financiador va a financiar lo que cueste atender esa enfermedad. Está claro. Ahora, eso, el financiador en el sector privado se resuelve, como bien dijiste recién, entre el 60 y el 70% de la atención médica se da en este sector, que es el sector de gestión privada. Que gestiona la parte privada. El sector de gestión privada es de capital privado, es de salud pública, pero de capital privado. Quiere decir que si la plata que le pagan por atender a estos pacientes no alcanza, como es de gestión privada, y como bien dijo Natalia, y el capital es finito, va a la quiebra. De hecho, en Córdoba hemos sufrido la desaparición del 75% de las clínicas de actividad privada. Entonces, obviamente que estamos en un problema. Parece que viniéramos de alguna manera peregrinando en el desierto diciendo que esto va a pasar. Nos han escuchado años diciendo lo mismo. Bueno, está pasando y hoy a eso se suma una cuestión financiera que debido a que nuestra actividad, hoy prestamos, el mes que viene vamos a facturar lo que hemos prestado y a los 60 días, como muy rápido vamos a cobrar, pasaron 4 meses. 4 meses en el escenario que estamos viviendo con una inflación en salud del 15%, que la vimos ayer. Estamos hablando que vamos a perder en 4 meses el 60% de lo que estamos. A eso hay que sumarle que los recursos humanos están cada día desanimándose más y cada día es más difícil conseguir recursos humanos en salud capaces de dar esa prestación. Quédate ahí, ya vuelvo con vos, porque quería pasar por este lado, Diego. ¿Es así? Cada vez es más difícil. Exactamente, sí, es así, eso es lo que está sucediendo, ¿no? Cada vez es más complicado y problemático el recurso humano. Nosotros lo veníamos advirtiendo ya hace tiempo esto, en varias ocasiones lo hemos advertido, que se venía dando una baja en el recurso humano. Tal es así que, bueno, hay varios incentivos por los cuales se da esto, ¿no es cierto? No olvidemos que un médico necesita 6 años para recibirse, para hacer su carrera, y después tiene 2, 3, 4 años por la especialidad que elige, ¿no es cierto? Estamos hablando de 12 años. ¿Cuáles son los desincentivos, digamos? ¿Cómo? ¿Solamente la parte económica? Es un poquito más también de la parte económica. La parte económica, por un lado, todo el contexto en general, y toda la parte educativa también, formativa, tiene su problema, ¿no? Porque no es aislado esto, ¿no? José, en el caso, digamos, porque estamos hablando de los profesionales que... Sí, la verdad que bueno, está claramente planteado cuál es el problema del sector salud en sí. Cada profesión tiene sus particularidades. Odontología, al igual que ciencias bioquímicas, tienen principalmente el inconveniente que son profesiones prácticamente individualistas, se desarrollan en un alto porcentaje, más del 80% de los odontólogos ejercen su actividad de manera privada, en sus propios consultorios, en sus propias clínicas. Por ende, ahí cobra relevancia la representación de los colegios, digamos. Sin lugar a dudas, nosotros cumplimos un rol esencial en lo que es la elaboración de las estructuras de costos, sobre todo para saber y justipreciar cuál es el costo real de la elaboración de una prestación odontológica en las distintas especialidades de odontología y también justipreciar lo que es el honorario. Y en ese sentido, al ser, como bien lo planteaba el doctor, arte y ciencia, nos demanda un buen tiempo la ejecución de una práctica odontológica que aparte tiene un componente muy alto de incidencia en costos fijos y variables. Y hacer pequeñas estructuras, esas incidencias en estos procesos inflacionarios, abruptos o devaluatorios sin reglas claras, generan un descalce financiero muy significativo. De hecho, la gran mayoría de los odontólogos no tienen la capacidad de almacenar 10, 20, 50 cajones de guantes como quizás sí lo pueda realizar una clínica. Entonces, de un día para el otro, ese impacto que recién planteaban, de 600 pesos a 2.800,
y hemos registrado precios de hasta 3.400 pesos en la misma semana posterior a las PASO. Sí, y no estás hablando del insumo más importante. No, en absoluto. Estás tirando un insumo básico. En absoluto, estamos hablando de insumos totalmente descartables. Si querés te hablo de un suctor, que es un insumo descartable, que estaba en 1.500 pesos, pasó a valer 4.500, el más barato. Y ni hablar de todo lo que son cementos o elementos utilizados para la endodoncia, por ejemplo, que son 100% productos importados, en donde directamente en algunos casos el stock desapareció. Cuando hablamos con los importadores, el stock está en Argentina, pero el importador también quiere reglas claras a la hora de volcar ese producto al mercado, porque estamos hablando que recién en el día de hoy ha planteado la ministra de Salud de la Nación, que ha tenido una línea de trabajo con el Ministerio de Economía para adelantar las IRAs y las licencias de importación y evitar lo que es el 35% del impuesto país. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo va a impactar en el insumo esa exhibición? Si el producto que ya ingresó al país ya tiene esa carga impositiva y como si fuera poco, el importador tiene incertidumbre a la hora de girar los fondos al extranjero. Todo eso va a parar al consumidor final, que en este caso es el profesional que vuelca un servicio a la comunidad. Algo más que comentado siempre es la actualización del pago de las prácticas. A ver, en el caso de, les pregunto a los dos, en el caso de un médico, en el caso de un odontólogo, porque siempre es un reniegue con o las obras sociales o con las prepagas, y son actores que, bueno, la capacidad de negociación, digamos, ¿cómo se fija el precio de las prácticas? Es una muy buena pregunta. Los precios de las prácticas... Siempre hay una tensión, sí, digamos, sí, va más allá de esos 60 o 90 días porque encima se da en un contexto Existe una inflacionario. negociación entre partes, esa Claro. es la realidad. Hay financiadores, hay odontólogos que de manera particular, como puede haber médicos que de manera particular firman contratos. Y en esa firma de contratos hay una negociación por un precio determinado y por un paquete, básicamente, de distintas prestaciones que se van a brindar a través de ese contrato, dentro del cual está incluido el plan médico obligatorio en todos los planes. ¿Pero está actualizado eso? Digamos, ¿tiene realmente o comparas, digamos, lo que te paga la obra social o la prepaga a, por ejemplo, una consulta particular? Claramente no está actualizado, eso está totalmente retrasado, totalmente desfasado. Muchos de los firmantes de contrato hacen un esfuerzo importante para actualizar esa firma, esa renovación, pero se encuentran con impedimentos. Impedimentos ante la negativa y la falta de respuesta por algunos sistemas para sentarse a negociar, para eliminar prácticas que por ahí son innecesarias o que no tienen la necesidad de cubrir, o para reducir la cantidad de prácticas que brindan para poder volcar ese dinero a un mejor pago y a brindar un mejor servicio. Todo el sistema está haciendo un esfuerzo importante, pero la realidad es que no podemos regularlo, porque desde la regulación económica y desde la Ley de Modernización del Estado, que está vigente aquí en Córdoba, existe una desregulación de los honorarios y se pactan libremente. Y en ese pacto libre existe este profesional sale sistema perdiendo, en donde el profesional sale perdiendo siempre. Diego, es más o menos. Y en el caso de los médicos, está dividido, la práctica médica está dividida en honorarios y gastos. Gastos son los gastos sanatoriales, que bien se dijo hace un ratito ahí, y después están los honorarios médicos, que están totalmente desfasados, ¿no? Esa es la preocupación del profesional. Por ejemplo. En este momento. Y por ejemplo, vienen atrasados, muy atrasados la actualización del honorario. ¿Una consulta, por ejemplo, hoy? Una consulta está, depende de qué. Una prepaga está en 1.200, 1.400 pesos a 3.000 pesos, más o menos. Depende de la prepaga. No hablemos de las gremiales, que son mucho menos todavía, ¿no? Eso hay que sumarle que también lo mismo le pasa, como le pasan a las instituciones, le pasan al honorario médico. Son 3 meses con buena suerte de poder encontrarse con ese honorario, ¿no? Cuando no en el medio hay una disidencia, entonces la financiadora se toma su tiempo para revisar toda esa facturación, pasaría 4, 5, 6 meses para encontrarse con ese honorario de hace 6 meses atrás. Imposible. El médico en este momento literalmente no puede trabajar en esas condiciones. ¿Los profesionales están en desventaja para negociar? ¿Las clínicas también? ¿Los sanatorios también? En realidad nosotros no somos formadores de precios. A nosotros nos fijan el precio. Nosotros no... Para negociar, convengamos que tenemos, por un lado, el sistema se divide en obras sociales. Son actores más fuertes que los profesionales. Obviamente. Negociar solos, ¿no? Nosotros, como bien dijo recién Ignacio,
la obra social provincial no fija el precio. Nosotros venimos discutiendo honorarios, discutiendo valores. No podemos trasladar nuestro aumento directamente al precio, nuestro aumento de costos. Nos lo fijan. Entonces, digamos, tenemos que ir a negociar individualmente con 300 obras sociales, sindicales, tenemos que negociar con obras sociales del Estado, como son el PAMI o el APROS, que bueno, bien ha dicho Ignacio, la obra social provincial, la verdad, que no está acompañando la situación. La obra social nacional, que es el PAMI, nos viene acompañando verdaderamente hace un par de años al sector, lo viene acompañando, pero no tenemos posibilidad de negociar. O sea, el PAMI fija a principio de año un valor, cómo va a incrementar, porque está en el presupuesto lo que va a ir aumentando en el año, y después puntualmente, de acuerdo a su propia interpretación, los aumentos que hemos tenido pueden llegar a producirse. Pero no somos nosotros los que fijamos el precio. Entonces nuestra negociación, hasta que damos la vuelta con los financiadores pidiendo un aumento, hasta que eso se vuelca al precio que nosotros cobramos, termina pasando, sí, aproximadamente de 4 a 6 meses. ¿Y eso es lo que se termina trasladando a la gente, Ignacio? Bueno, no. En cobros de copago. Lo que se trasladó a la gente fue el aumento brutal de los insumos médicos que sufrimos el día después de la devaluación. Yo te doy cualquier ejemplo. Primero, hay que entender que una institución médica, una clínica, un sanatorio, es un lugar muy complejo, con una actividad muy compleja, con un ecosistema que no tiene posibilidad de detener alguna parte, de suspender turnos, de estoquear una prestación. La salud no espera. No es como una automotriz que dice, bueno, yo voy a guardar todas las camionetas que tengo hasta que fijen precio. Yo te voy a dar un solo ejemplo. Hay un papel que se llama papel de grado médico o de uso médico, que es para envolver material estéril para una cirugía. No se conseguía la semana después del paso, porque ese papel no sé dónde se produce y en dólares. Vos no podés envolver material estéril, no podés operar. No se conseguían las bolsas que se utilizan para la sangre, para hacer las transfusiones después, por ser importada también. Sin eso vos no podés mantenerte abierto. O sea, primero no conseguíamos, después las cosas que conseguíamos era con un remito sin un precio determinado. ¿Cómo haces vos para después reponer esto, que no tenés idea cuánto te lo van a cobrar y cuándo te lo van a pagar? Nos juntamos todos y evaluamos cuál era la única salida, y la única salida que encontramos era hablar con los financiadores, solicitarles una recomposición inmediata de la... Cuando decís los financiadores, son las obras sociales y las prepagas. Obras sociales, sí. APRO principalmente, que el gran financiador, porque Cordobés paga el 40% o el 35% de la prestación en Córdoba, ¿será? El PAMI a nivel nacional venía acompañando, como dijo Juan, y el resto de financiadores. A todos le dijimos, señores, esta es la situación. Ustedes conocen cómo funcionamos. Necesitamos ayuda hoy. No podemos esperar a enero. Además, lo que resuelve hoy el gobierno actual lo va a terminar pagando otro gobierno que no sabemos cómo será. Nacional, el provincial. Ya sabemos quién es el próximo gobernador, pero no sabemos cuál es su criterio. Entonces dijimos, ¿cuál es la única salida? Bueno, esta. El financiador que recauda de todos los empleados, de todos los aportantes de algún modo que le hacen esa obra social, que no vuelque en prestaciones lo que realmente vale, lo tenemos que cobrar, porque nuestra actividad no permite trabajar a medias. Quédate ahí, Ignacio, porque mira, te quiero preguntar algo que dijo en medios porteños, alguien que es muy consultado por los medios porteños, que es Claudio Velocopite, el dueño de Swiss Medical, yendo a uno de los canales de televisión y diciendo esto sobre el acuerdo que habían firmado con, o el acuerdo que se había llegado con el gobierno nacional. Míralo y lo charlamos acá. Se ha llegado a un acuerdo con el gobierno que el gobierno le va a otorgar durante este periodo alivios fiscales al sector, especialmente al sector prestacional, que es al que se le destina
destinan estos recursos. No te olvides que... Los efectores, no te olvides que sanatorios, por resolución clínicas, de la superintendencia, el 90% de este aumento de cuota va al sistema prestacional. Entonces, se ha hecho un acuerdo de alivio fiscal por este periodo para el sistema prestacional. Los que vayan y les intenten en algún sanatorio, clínica o lo que sea, consultorio, policonsultorios, cobrar copagos o pagos extra. ¿Esto es correcto o es incorrecto? No, es incorrecto. De todas maneras, si hay alguna institución que decida no adherir a este sistema, bueno, los prepagos la reemplazarán. Esto ha quedado claro con el gobierno y ha sido una condición con el gobierno. Es decir, el sistema tiene que seguir funcionando y ha firmado un acuerdo por los cuales van a haber reducciones fiscales para enfrentar esto. Pero puede ser que hay instituciones, o sea, sanatorios que dicen, muy bien, lo que arregló Velocopit, que lo haga él con su sistema y nosotros vamos a cobrar copago. Vuelvo a repetir, no lo arregló Velocopit. Porque la cara la pongo yo. Sí, la pongo. No la arregló Velocopit. La arregló Velocopit con una comisión gigante de representantes. Esto también estaba tirado en la mesa. ¿Tienen alivio fiscal? ¿Tienen algunas facilidades las clínicas, los sanatorios? Yo te voy a dar mi opinión y esta es muy personal. Bueno, dame la opinión, pero también decime que esté en la ley, en el marco del acuerdo. Con criterio. Primero, Velocopit se refiere a un ámbito muy pequeño que es el de Capital Federal y de la medicina prepaga, que es una porción muy pequeña de la población. No es la realidad sanitaria de la Argentina. Se compone de PAMI, de APROS y obras sociales provinciales y demás obras sociales. Velocopit tiene, esta es una opinión personal, más de un interés porque él es financiador también. Claro. Entonces, dueño de Swiss Medical. Claro, a él le preocupa esto. Y el tercer punto, desde el punto de vista legal, lo que él dice que no se puede, no es cierto. Las clínicas tienen un convenio con los financiadores. Ese convenio regula esa actividad es de manera privada, entre privados. Se puede convenir de cualquier modo. Yo te doy un ejemplo. El APROS no cumple con lo que conviene con nosotros. El que no cumple la ley o el que no cumple el contrato no puede exigir cumplimiento de otra parte del contrato. Entonces, primero, como privado yo le puedo decir... Ahora, en esos incumplimientos cruzados, digamos, termina jodiendo a la gente que va. Pues, digamos, lo primero que hicimos nosotros como asociación de clínicas es decir, hablemos con todos. Sí. Le demos la posibilidad al financiador que acorte el plazo de pago y que reconozca el valor de prestación. Primero, si ellos no están de acuerdo con eso, implementemos este sistema. Si ellos no cumplen con nosotros, ellos que recaudan dinero de todos los trabajadores para ser afectados al pago de prestaciones, al pago de honorario médico, veamos cómo resolvemos, porque si no, lo que perdemos es capacidad sanitaria. Cerramos clínicas y seguimos cerrando clínicas. Yo no estoy de acuerdo con lo que él dice. Y después el tema del alivio fiscal también está dirigido a un sector muy pequeño de los prestadores. La gran mayoría de los prestadores del interior de Córdoba, del interior del país, trabajan con la Seguridad Social, con el PAMI y con el APROS. Hay una ley... No van a tener ese alivio fiscal. No lo tienen porque te voy a explicar por qué, o no lo tienen en la medida que a ellos les interesa o a él le interesa. ¿Por qué? Porque el alivio fiscal a una clínica que trabaja con la Seguridad Social, que hace 20 años que viene amparándose en la ley de emergencia sanitaria, que le permite no pagar aportes porque la AFIP no lo va a ejecutar y genera deuda, ese alivio no le sirve. Ese alivio le sirve a quien le vende servicio a la medicina prepaga, que no lo estoy discutiendo, ¿no? Pero digo, no, pero es poco. No es un alivio que le llegue a todos los prestadores, claro, es un alivio para muy pocos y que no satisface a quienes dan mayor cantidad de prestaciones, a la mayor cantidad de población y a la más necesitada, empezando por el PAMI, que son los más consumidores, para abajo, o sea, los más demandantes de prestaciones. Está claro. Nati, ¿qué panorama le ves? Digamos, porque aguanta poco esto. Digamos. Sí, en realidad se necesita urgente un acuerdo. Uno ve cuando hace el relevamiento, sale a ver qué pasa. Los pacientes, bueno, se ve como una anarquía. A uno me cobraron tanto, otro me cobraron tanto, uno no me cobró. El que me cobró fue una parte a la clínica, el otro para el profesional. A uno le entregan factura, al otro no. Digo, primero todo esto marca qué desregulado que está el sistema y
qué diverso es todo. Y uno dice, bueno, a ver, ¿cómo llegamos a un acuerdo? Es un acuerdo si la salud es una salud universal. Y hay una institución que es la superintendencia que tiene que regular las obras sociales y velar por los derechos de los afiliados. En este caso no puede intervenir porque es una cuestión de privados, son empresas que tienen sus contratos. Entonces, digamos, ¿cuál es la solución? Alguien tiene que ceder, alguien tiene que ser escuchado, se entienden todas las posturas, se entiende la postura del profesional, que además viene de pasar una pandemia y vienen agotados y se entiende que están mal pagos, y también se entiende al trabajador, al afiliado que no puede pagar. Hoy nos llegaron algunos casos que están empezando a cobrar por prestaciones. Y bueno, y personas que también tienen su trabajo y pagan su obra social. ¿Vos pero ya estás digo, viendo recarga en el sistema por estatal? Supuesto que sí, Digamos, por supuesto. ya, digamos, falta esa pata, digamos, en esta mesa que quizás debería estar, pero... Lo que estoy viendo es que como que la gente está priorizando la urgencia y todo lo que es control lo posterga por no poder pagarlo. También es cierto que no todas están cobrando y no todos, digamos, si la persona dice no puedo pagar, lo atienden igual. Pero tenemos el riesgo de que se pospongan los controles y la cuestión que no es urgente, y que ya venimos de 2 años en donde muchos de esos controles se pospusieron, y que a lo mejor, ¿qué implica? Hablando como bajando esta situación a tierra, una persona que tal vez tiene una molestia en el pecho y que hace una consulta con un cardiólogo solo preventivamente y llega y te dicen tenés que pagar y no es una urgencia y se va, posiblemente sea una persona que después llegue a la guardia infartado. Entonces, por eso la importancia de que no se pospongan los controles y todo lo que es preventivo. Ahora, yo creo que también esto nos tiene que dejar una lección, o nos tiene que abrir la posibilidad de pensar, bueno, a ver, ¿qué tenemos que discutir acá? A lo mejor esto es coyuntural. Ponele que en el mejor de los casos las obras sociales y las prepagas digan, vamos a empezar a pagarles en un mes. Porque, como bien decían, la demora de 3 meses en la era digital resulta, digamos, en lo analógico se entendía, pero ahora no. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Digamos, ¿por dónde vamos a comenzar a pensar en un nuevo sistema de salud que sea realmente más inclusivo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer que los sectores empiecen a dialogar un poquito más. ¿Qué vamos a hacer, digamos, con las clínicas? Que es cierto que muchas pequeñas están cerrando en el interior, pero también es cierto que se está dando una concentración cada vez más grande en pocas manos de clínicas que no han perdido en los últimos años. Entonces, ¿dónde están esos números? Y volviendo al tema de la salud pública, sí es cierto, hay muchas personas, pero no por esto, sino que ya se están volcando a la salud pública porque pierden el trabajo y demás. Pero ¿cómo vamos a hacer con un sistema de salud privado donde el principal aporte es el salario de los trabajadores, pero el costo de la medicina está dolarizada y son costos que suben cada vez más? Es una ecuación que no cierra. ¿Qué vamos a hacer? Me queda poquito tiempo, quiero 30 segunditos si quieren, digamos, Diego, digamos, ¿qué salida le ves? Yo digo que la salida si que lo podés resumir en 30 segundos, sea, no sé si podés. Me refiero a las instituciones, necesitan urgente solucionarlo. Podemos darle todas las herramientas a las instituciones. Es como tener un helicóptero y no tener piloto. El piloto es muy importante y lo están descuidando desde hace mucho tiempo. Entonces, lo que yo creo es eso, tenemos que tratarlo urgente, ¿no? No vamos a tener piloto. ¿José? Sí, sin lugar a dudas que hay muchas cosas por corregir. Sin lugar a dudas que el pronto pago nos generaría evitar una pérdida de poder adquisitivo, o por lo menos tener la certeza para poder reponer de manera inmediata los insumos y tener una cadena de productividad mucho más eficiente, que es lo que siempre nos caracterizó como profesionales. Hoy tenemos mucha incertidumbre y sin lugar a dudas que en el sistema hay muchas cosas a corregir. Por ejemplo, sin ir más lejos, hay grupos familiares que aportan de manera obligatoria 2 sistemas, que puede ser provincial y de manera sindicalizada por el rubro en el cual uno está trabajando, y a su vez, por las dudas, paga una prepaga
porque no tiene garantías de cobertura en estos dos sistemas. Entonces estamos hablando de un triple aporte, un triple gasto en salud prepaga, estamos previendo un gasto que quizás no lo realizamos. Entonces, unificar esos sistemas quizás sea una respuesta a hacer más eficientes los recursos destinados en salud. Sin lugar a dudas que Superintendencia debería cumplir un rol mucho más activo. De todas las notas que hemos enviado históricamente, se nos responde con un número de expediente. Jamás tuvimos la oportunidad de tener una reunión, jamás tuvimos la oportunidad de hacer fidedigno la estructura de costo que lleva ya más de 40 años con avales universitarios, en donde podemos discutir si vamos a ganar menos o vamos a ganar más, pero lo que no se puede discutir es el gasto que se nos insume para generar una práctica determinada. No tengo más tiempo, muchas gracias a todos por haber estado aquí, muchas gracias. Bueno, no vamos a resolver en 40 minutos este tema que es de larga data, pero por lo menos ponemos varios elementos sobre la mesa para poder reflexionarlo y tener en cuenta lo que está pasando en este momento en la salud en general. Pausa y en el próximo bloque hablamos de una nueva marcha por la Noche de los Lápices que se va a llevar a cabo en todo el país y en Córdoba este sábado en Cañada y Colón a partir de las 18. Pausa, ya venimos.